Recording is on. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Continuamos una jornada más, con una cápsula más del curso Lenguaje en el ámbito laboral y profesional. Hoy iniciamos una serie que en la cápsula anterior ya avanzaba, un total de 3, 5 y unas 6 cápsulas que tienen como título ¿cuál es la importancia de la comunicación en el ámbito laboral y profesional? Bien, hoy bien podríamos ya iniciar una senda hacia eso que llamaríamos el lenguaje profesional, el léxico técnico y o específico, pero no versará así la cápsula, no versará así. Hoy hablaremos de comunicación. Los asistentes al curso dirán, bueno, mire usted, lleva ya desde el principio hablando de comunicación. Sí, evidentemente, de eso versa el curso. Pero es que ya hemos llegado a eso que podemos imaginar como traspasar la puerta de la empresa, de la entidad o institución en la que trabajamos, o el ámbito en el que desarrollamos actividad. No necesariamente tiene que ser un edificio cerrado. O sea, bueno, allí donde decimos que trabajamos o desarrollamos nuestra profesión. Bien, pues sí es importante saber léxico, como decía al principio, pues si somos abogados tenemos que dominar el lenguaje o el léxico legal. Si somos ingenieros tenemos que saber transmitir cuestiones técnicas. Si somos un contable, lógicamente tenemos que dominar eso que se llama el lenguaje de los números. O sea, si somos economistas, no sé, cualquier oficio, si somos albañiles, tenemos que controlar el léxico de las herramientas, de las técnicas de construcción, etcétera, etcétera. O sea, podríamos hacer ahora un periplo enorme citando todas las ocupaciones o profesiones posibles. Y no es necesario. Luego, con los ejemplos prácticos que se darán durante el curso, ya iremos viendo cuestiones de detalle. La cuestión es que antes de entrar en la empresa, antes de llegar a nuestro puesto de trabajo, sea este al aire libre, el sector primario, construcción, servicios, eso que llamamos comunicación, más vale que tengamos, que lo traigamos aprendido de casa. Bueno, puede parecer una expresión, bueno, un poco vacía, pero como si recordamos las cápsulas anteriores he repetido hasta la saciedad, nosotros podemos progresar en el conocimiento de lo que es una actividad específica, pero la base, lo que es el caldo que nos va a permitir cocinar, permítanme el ejemplo, una paella, va a ser lo que sustente todo el resto de ingredientes, el arroz, los langostinos, la verdura, si a ustedes les gusta cocinar una paella de verdura, pues bueno, pero el caldo será el elemento principal. Sin caldo no hay paella. Bueno, pues sin una formación, sin un conocimiento progresivo desde la más tierna infancia hasta nuestra incorporación a eso que llamamos la vida laboral, la vida profesional, no creceremos, no podremos establecer unos buenos criterios relacionales y comunicativos. Claro está, en nuestra empresa, en nuestro ámbito de desarrollo laboral y o profesional. Así que antes de traspasar la puerta de la empresa, como decía, antes de acceder a la obra donde trabajamos, antes de conducir un vehículo de transporte público, si es un autobús, un taxi, es igual. Ustedes deberán tener ya un mínimo de recurso relacional, un mínimo de recurso comunicativo para optimizar su trabajo, para optimizar la relación en el ámbito donde desarrollan ese trabajo. Y un tema no baladí, sino muy importante, ustedes tendrán la posibilidad de, teniendo una base inicial, crecer en su actividad, en su profesión y permitirse eso que llamamos progresar.
siempre hacemos valoramos que eso que se consigue o que consideramos éxito, o conseguir lo que consideramos éxito en nuestro trabajo, se traduce necesariamente en retribución y o competencias. Bueno, estamos en la sociedad en la que estamos y no vamos a negar la mayor, pero no sería el principio de un planteamiento comunicativo cuando llegamos a una empresa o cuando nos incorporamos a una entidad o institución. Lo más inmediato es: vengo de casa muy bien estudiado, vengo de casa muy bien estudiada, permítanme que lo diga con un tono un poco irónico, ¿por qué no? Yo soy capaz de entender lo que se me diga, por lo tanto me incorporo y voy a absorber. ¿Por qué? Porque soy capaz de entender. Si nos vamos a las cápsulas anteriores, decíamos que cuanto más lenguaje dominamos, más capacidad tenemos de expresar lo que sentimos, lo que imaginamos, lo que pensamos, sea esto positivo o negativo, pero tenemos mayor capacidad de expresarlo. Y claro, nuestro lenguaje nos permite armar bien el discurso y soltarlo de forma adecuada. Pero también es cierto, incidíamos mucho, miren ustedes, incidíamos muchísimo en la idea de que al mismo tiempo esa capacidad comunicativa, esa reseñada capacidad comunicativa también nos permite entender, recibir mensajes e interiorizarlos en mayor medida. Bien, aquí me pararé en una teoría comunicativa que es la más sencilla y la hemos ido repitiendo hasta la saciedad también, ¿no? Hay un emisor, hay un canal, hay un receptor y luego hay un retorno. O sea, el receptor puede convertirse a su vez en emisor, utilizar el mismo canal y el emisor inicial convertirse en receptor de ese mensaje, de esa comunicación, de eso que se pretende compartir. Y compartir es el verbo. Compartir es el verbo. Importancia de la comunicación en el entorno laboral. Bien, pues miren ustedes, si no hay comunicación, no hay entendimiento. Si no hay entendimiento, no hay progresión, no hay mejora. Bien, pues lo primero, repetiré varias veces hoy, tenemos que hacer una progresión desde la más tierna infancia en eso que llamamos la lectura. Debemos entrenar, y esto lo citaré por primera vez, la virtud o la capacidad de escuchar. Esto no lo tenía previsto en este preciso momento, pero me detendré. Vivimos en un momento en el que la información es tan inmediata que no nos otorgamos la posibilidad de interiorizarla y reflexionar sobre la misma. Por lo tanto, los inputs comunicativos de ese emisor, canal, receptor, camino inverso, se han acortado. Recibimos el input, lo interiorizamos, no lo procesamos y contestamos. Bueno, pues aquí se da uno de los grandes errores de la comunicación en el ámbito laboral o profesional. Porque esa inmediatez, aunque nos parezca que no es así, se traduce a posteriori en una imposición de criterios. No, si estamos hablando de canal, de emisor y receptor, todo el mundo está al mismo nivel. No, porque podemos conseguir, no es deseable, pero sucede que si el emisor utiliza un tono imperativo, apabulla al receptor, no se produzca retorno, no haya respuesta. Y prime la imposición. Y aquí ya no estamos hablando de una realidad laboral o profesional compensada, igualitaria. Y nadie va a poner en cuestión, miren ustedes, los puestos de responsabilidad de una empresa. Hemos de entender que es necesario. Si hacemos un símil con la tripulación de un barco, bueno, pues hay alguien que se llama capitán, un contramaestre que domina los aparejos y demás, y luego
una tripulación muy importante en cada uno de sus puestos, pero que bueno, reparten roles. El objetivo es que la nave navegue de forma adecuada a pesar del estado de la mar y o de los vientos, ¿no? Bueno, las maniobras de atraque en el puerto o de salida del mismo requieren un ballet, vamos a decirlo así, donde todos los integrantes de la tripulación intervienen y todos son importantes. Bien, pues volvamos del ejemplo náutico, naval, a la tierra. Bueno, lo mismo sucede en una empresa. Lo mismo sucede en una empresa. Si el capitán solo impone criterios y no explica la maniobra que va a hacer, posiblemente esa tripulación, por muy avezada que esté, por muy preparada que esté, no vaya a la maniobra de forma adecuada. Así son las cosas. Por lo tanto, ¿importancia de la comunicación en la vida laboral y empresarial? Bueno, pues es que esto aquí no se darán excepciones, o sea, y trataremos no de forma particular cada puesto de trabajo o las responsabilidades de cada uno. Entenderemos que en cada nivel de responsabilidad y o de decisión será importante estar preparado y haber establecido una buena comunicación. O sea, las órdenes son buenas en un momento de urgencia, en un momento perentorio, donde se estima un riesgo, pero en la dinámica empresarial, en la dinámica profesional, lo mejor es el conocimiento. Y para tener ese conocimiento hay que tener entendimiento, y para tener entendimiento hay que tener lenguaje, para establecer, una vez más, pongo el ejemplo, esa realidad nivelada, compensada, entre emisor, receptor, capaces de intercambiar roles, de cambiar el papel. Tengo 19 años, estoy haciendo un grado y empiezo a trabajar pues a media jornada en una empresa. ¿Qué le podríamos decir a un muchacho o una muchacha que se incorporan con esa realidad, ¿no?, cotidiana, sus estudios, su trabajo? Bueno, pues de entrada la comunicación por su parte será no nula, sino que será reactiva. Estamos en la fase embrionaria, ¿eh? O sea, ¿cómo empezamos a trabajar? Es reactiva, o sea, no tengo suficiente conocimiento de aquello a lo que me incorporo, sí tengo una gran capacidad de entendimiento, por lo tanto, ¿estás de acuerdo o no? Pero yo escucho, proceso y soy capaz de sacar conclusiones. Y espero para establecer un retorno, es decir, una respuesta. Fíjense ustedes, si hay algo que caracteriza, evidentemente, no a todos los noveles que se incorporan al ámbito laboral o profesional, pero es una soberbia relacional. Entramos y ya nos creemos que ya estamos capacitados para opinar sobre todo y demás. Nadie está diciendo que el principio sea el sometimiento, no, es la observación. Y eso tiene mucho que ver con el lenguaje. Yo he aprendido a aprender. He aprendido a escuchar, porque he leído mucho. Leer, aunque les parezca a ustedes una cosa extraña, es escuchar. O sea, leemos y nosotros vamos incorporando algo que no suena, pero que realmente sí habla, ¿no? Bien, pues eso empieza por ahí. Es más, cuando he tenido la inquietud de hacer algo, porque voy a la escuela desde chiquitito, estoy en plena escolarización y hemos de dar por hecho, con un punto de ironía, por qué no decirlo, que el sistema educativo funciona, he aprendido también a expresar el hecho de escribir. El hecho de escribir. Y la combinación de ambos me ha dado una capacidad comunicativa adecuada. Pero bueno, ahora cambio de registro. Entonces, vuelvo a aprender. Estoy en un proceso de adquisición de conocimiento, estoy en un proceso de adquisición de habilidades prácticas, si es el caso. Por lo tanto, no se trata eso tan recurrido de ver, oír y callar, no, sino simplemente respetar la nueva situación
y aprender de la misma. Bien, esa sería la actitud, a mi criterio, deseable de un Nobel que se incorpore. Pero ahora nos vamos a ir al otro lado, que hablábamos de emisor y receptor y tal. Bien, podemos de entrada pensar que la nueva incorporación no es un emisor válido, es un receptor fecundo, o sea que al que se le puede sacar, y perdón por la expresión, rendimiento. En el mejor de las excepciones, rendimiento por capacidad de aprendizaje, mejora, etc. Pero bueno, el que no es Nobel, el que es veterano, sea este un oficial que trabaja con el aprendiz, si se me permite llamar a ese Nobel aprendiz, que no sé por qué está tan denostado ese término, o con ese muchacho en prácticas, o dígase como se quiera, el que está por encima nominalmente de ese muchacho, de esa muchacha, sea, insisto, un oficial, un cargo intermedio de una empresa, un funcionario que está tutelando las prácticas que hace ese niño o esa niña en una institución, en una entidad, deberá ser capaz de transmitir de forma adecuada. Porque si apelábamos a la prudencia del Nobel que aprende, aquel que enseña o comunica en base a experiencia, preparación, etcétera, 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 deberá ser capaz de transmitir de forma adecuada. Y no solo contenidos, sino que tendrá que transmitir de forma adecuada, adecuando su bagaje, su experiencia, su ser profesional o laboral al nivel, no estoy en ningún momento hablando de descapitalizar lo que se dice, sino de hacerlo asimilable en el momento más pronto, más inmediato posible. Prontitud, pues sí, en una relación de incorporación entre alguien nuevo y alguien que recibe en esa realidad laboral o profesional, deberá existir la voluntad de transmitir conocimiento de forma adecuada. Claro, ustedes me dirán, sí, hombre, no he pasado yo apuros cuando me incorporé a tal empresa o empecé a trabajar con no sé quién. Parecía que se reservaban información, que no me mostraban confianza, nunca me tuvieron en cuenta. De hecho, me fui porque me sentía como un cero, un cero a la izquierda, ¿no? Bueno, sí. Ahí, como tantas veces he dicho, lo que llevamos de curso, hay cierta carga ideológica. Si me preguntan a mí como ponente, les diré que es un error, porque una sociedad, y lo hemos hablado, lo he comentado, perdón, en las cápsulas anteriores, una sociedad que no pone en común conocimiento, que no mancomuna esfuerzos, no progresa en igual medida. Claro, si todo se pondera por el concepto éxito, yo soy el que gana más dinero, yo soy el que tiene más poder en esta empresa, yo soy el que tiene más personas por debajo de mí. Bueno, lo que conseguimos son unidades productivas, pero no son empresas, insisto, es la opinión de este ponente, no son empresas que puedan tener un recorrido muy, muy largo. Modelos de empresas que nos expliquen lo que ahora intento expresar, o sea, la compensación entre los nuevos, los veteranos, cómo suman, uno escuchando, el otro transmitiendo información, conforme los vasos comunicantes se equilibran, la Nobel puede revertir con su creatividad porque no viene con vicios adquiridos, por lo tanto puede tener ideas nuevas y demás. Bien, eso es lo ideal, el paradigma de la perfección en el ámbito de las relaciones laborales. Pero no estamos en ese mundo. Todos competimos. Bueno, ¿es la única solución? ¿Tenemos que prepararnos para ser mejor que los demás? No necesariamente. De hecho, hay algo que si revisamos no son las referencias más abundantes, es cierto. Pero hay empresas que demuestran
que las relaciones personales, porque estas empezaron siendo familiares, incorporaban en su entorno inmediato, aquí ciudadanos y ciudadanas de las poblaciones en las que estaban y tal, se van estableciendo relaciones más firmes. Y eso desde una perspectiva de estructuras empresariales que llamamos privadas. Pero es que hay otras fórmulas. Otras fórmulas que históricamente demuestran, o yo entiendo que demuestran, que esa relación igualitaria puede funcionar, que son las cooperativas. España es un país que registra, no diré todas las comunidades, pero registra una gran cantidad de empresas cooperativas. Bien, las cooperativas no son ni más ni menos que la traslación práctica de esto que he iniciado, me he puesto a explicar al principio de la cápsula. Me lo explicó, hay más ejemplos, pero habrán observado ustedes desde que empezó el curso que me gusta ceñirme a casos prácticos. Tuve un cargo de responsabilidad en una cooperativa. Esta se dedicaba al tema de la madera en diferentes utilidades, mobiliario, estructuras, bueno, lo que ustedes puedan imaginar. Y bueno, al ser una cooperativa, evidentemente había un gerente, o sea, había una estructura de gestión, pero allí es que se escuchaba a todo el mundo. Y de hecho, un ingeniero industrial me llamó la atención un poco porque la juventud es a veces muy atrevida, cae en demasiadas ocasiones en la soberbia. Y viendo algunas personas que estaban allí por la fábrica, llegamos a un área que se dedicaba a ensamblar chapa de madera. O sea, madera que se lamina a través del tronco por desenrolle y que luego se aplica en tableros. Es con lo que se hacen los muebles o puertas, o lo que ustedes puedan imaginar. Claro, una empresa industrial, un área tan poco tecnificada, donde habían señores y señores ahí como enganchando de una forma un poco más elaborada, pero permítanme que lo diga así de forma más sencilla, enganchando chapa de madera en unos tableros. Qué poca cosa, ¿no? Bueno, pues no, este ingeniero, puedo citar su nombre, se llama Iñaki, el apellido ahora no es menester. Me dijo, cuidado, que esta gente de aquí, todo, ellos van viendo las chapas, las saben poner y tal. ¡Fu! Madre mía, si estos no pusiesen en marcha lo que saben y tal. Que estábamos hablando de chapar tableros. Y él era ingeniero de planta. Habían 3 ingenieros en turno. Se trabajaba también los fines de semana. Uno aprende. Aligera sus pretensiones supuestamente intelectuales, o de conocimiento, o de formación. Dios mío, si yo sé tanto. Y te das cuenta, nos damos cuenta, si tenemos la mente abierta y nos hemos formado en el lenguaje, porque así somos capaces de entender y escuchar y ver la trascendencia de las palabras que nos entran por el canal auditivo, que sí, que la empresa era muy grande, que la empresa ocupaba casi 500 personas. Pero es que allí todo el mundo tenía un papel y debía ser respetado. Es más, como era así y la directiva de esa cooperativa lo tenía más que claro, se estableció como fórmula relacional el que cada mañana, en el primer turno, y dependía de las producciones, habían 2 o 3 turnos por día, se llegaba a trabajar 24 horas al día, se iniciaban con una reunión de contacto que traspasaba competencias de un turno a otro y donde además, si se había observado alguna cosa que no funcionaba o que podía mejorarse, se tomaba nota. Se entró, y lo puedo decir con todo conocimiento, esa empresa, esa cooperativa,
supo entrar en una dinámica de comunicación constante. Así le fue. Y ahí sigue estando. Y aún sigue siendo una empresa de éxito. Porque el esfuerzo, y eso no quiero parecer un conductista como Pavlov, o sea, no se trata del premio al perro que saliva. No, 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 no. Esto es algo muy serio y digno de ser respetado. O sea, el esfuerzo se mancomunaba, los beneficios también. Ahí la comunicación fue la gran... Era y sigue siendo, y no es un caso único, el camino adecuado. Todo el mundo se sentía, permítanme que lo diga entre comillas, porque lo de la importancia es muy relativo, pero todo el mundo se sentía importante. Y quiero que así lo entiendan. Démosle la vuelta. Pongamos un ejemplo en paralelo, donde la estructura es vertical. También me lo dijo el mismo ingeniero, le he citado antes. Y si algún día me escucha o escucha una de estas cápsulas, le envío un cálido y respetuoso saludo. Iñaki, si hay algo de lo que estaba muy orgulloso, era de cómo se aprovechaba el material en los medios de producción. Todo el mundo se sentía partícipe y de alguna manera, y no dejaba de ser cierto, eran propietarios, ¿no? Propietarios del esfuerzo y de los medios para hacer ese esfuerzo. Sin embargo, este ingeniero había estado en el sector privado. A ver, las cooperativas también son privadas, digámoslo así, pero bueno, en empresas más tradicionales. Bueno, una cosa que detectó es la merma de material, es decir, no se optimizaban los recursos. ¿Yo qué hago? Bueno, pues yo estoy en esta máquina. A mí que no me digan nada, yo voy a hacer mis horas porque además tengo un encargado que no me sabe más que gritar la oreja y yo digo, ¿qué es que te diga tú? Yo estoy aquí torneando, pues si torneo ya está. Y me voy y ya está. Y el que venía después, es que son cosas que parece no tener importancia, pero me insistía en una cosa, cómo me llamaba la atención el cambio de turno y lo mal preparadas que se quedaban las zonas de trabajo. ¿Despreocupación? No. Falta de interés. Seguro que esos torneros eran muy buenos. O los troqueladores, muy buenos. O sea, si nadie les pone... Pero es que no había realidad comunicativa. Por lo tanto, como era una empresa que lo que buscaba era la producción y venga y ya está, y no se tenía en cuenta a nadie y no se les preguntaba nada más que engánchate a la máquina, esto es literal, engánchese usted a la máquina, hágame 8 horas y corte cada hora y media para tomarse un agua o lo que sea durante 7 minutos, pues hombre, mire usted, mundo feliz, ¿no? Pues no. En mi experiencia profesional pude ir poniendo en paralelo dos modelos de empresa. Ustedes dirán, hombre, este ponente está defendiendo las empresas cooperativas. Hombre, no es que las defienda, sino que es que como les estoy hablando de comunicación en el ámbito laboral y profesional, no tengo más remedio que en mi labor, o en mi conocimiento de la aplicación del lenguaje, ponerlo en ejemplos prácticos. Y sí hay una cosa que he podido demostrarme a mí mismo, pero bueno, también poderlo transmitir de forma cabal, estructurada, firmemente, es que, y esto tomen nota ustedes si quieren y lo ponen como frase acuñada, en aquellas empresas, aquellas empresas en las que la comunicación es una fórmula productiva tienen mayor futuro, mayor oportunidad de éxito, mayor oportunidad incluso de abrir nuevos mercados o productos. Piensen por un momento. Si solo decido yo solo soy el que decido, por lo tanto los errores y los aciertos los estamos fiando a una apuesta muy alta. Pero cambiemos esa dinámica y escuchemos a todo el mundo que está implicado en el proceso productivo de la empresa, en el método o sistemas de dar un servicio o aportar producto al mercado, ¿no? Me estoy hablando ahora del comercio o de la distribución o lo que sea. Bueno, lo que no se le ocurra a uno y por favor, de verdad pongan en valor lo que ahora les comentaré. Lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro. Y parece un chiste, pero es que no lo es. Es que no lo es. Muchas mentes mancomunadas podrán equivocarse, no hay duda. Pero
será más que probable que acaben acertando. Esa forma de entender el universo laboral, el universo profesional, lo he dicho al principio, lo he iniciado la cápsula así, se aprende fuera de la empresa. Estoy formado, soy capaz de entender, soy capaz de transmitir. En una situación de conflicto, cuando yo esté trabajando, si tengo razones de peso, podré salir al aire, significarme, digámoslo así, y decir lo que pienso. Porque por mucho que podamos hablar de los corrillos de empresa, de que bueno, que hay grupitos, que no sé, yo esto no les voy a entrar en eso, o sea, eso ya entraría casi en el ámbito de la psicología enfermiza, ¿no? Pero si hablamos de producir, si hablamos de trabajar, si hablamos de generar progreso, hay que decir las cosas. Me lo dirán o lo escucharán, si son tan amables, durante el curso muchas veces. Lo que es demostrable no es opinable. Pero para opinar hay que poder demostrar. Ahí está el trabajo. Tenemos que centrarnos en la idea, durante todo el curso, de que tenemos que estar en un proceso de conocimiento del lenguaje continuo, porque conocer el lenguaje es tener mayor formación. Conocer el lenguaje es tener mayor formación. Y por lo tanto, incrementar nuestra capacidad de incidir en aquello que hacemos o nos hacen hacer. Hoy quisiera dejar claro, no les voy a invitar a ustedes a que hagan un cambio copernicano ni que monten ninguna relación en el ámbito en el que desarrollen su trabajo, pero sí quisiera insistir en una idea. El mundo de la empresa, en un mercado saturado, con sobreoferta y que solo se basa en el precio, creo que también lo comenté en alguna cápsula anterior, no darán una sostenibilidad profesional y por lo tanto de recursos para que las familias o las personas, los individuos puedan tener un cierto futuro. Por lo tanto, allí donde caigan ustedes, y podrán salir, dice que tengan que quedarse para siempre, pero allí donde lleguen ustedes, si tienen mayor capacidad comunicativa, si tienen mayor capacidad de lenguaje, será bastante más probable que puedan ir progresando. Si quieren, ustedes se centran en la retribución. Me parece perfecto. Todos necesitamos dinero para vivir. Pero me refiero a otras cosas. Y ahora dirán, ¿y a qué otras cosas se refiere este hombre? Bueno, huelga, que les diga que de nuestra jornada el mayor número de horas que invertimos es en trabajar. Así que el lenguaje también nos tiene que ayudar a ser un poco más felices en el trabajo. Si el trabajo solo es un lugar donde aparcamos nuestro culo, perdónenme por la expresión, pero bueno, hoy tiene uno el día como lo tiene, para cumplir unas horas y tener unos dineros a final de mes que nos permitan ir a comprar al Mercadona o a comprar unos pantalones no sé a dónde, pues una vida muy completa no tendremos. Por lo tanto, hablando del trabajo, también tendremos que hablar de la vida privada. Y no es que este ponente quiera inmiscuirse en sus pautas relacionales o en aquello que les da satisfacción, bueno, aquello que lo que ocupan su ludo, ¿no? O sea, su tiempo lúdico. Yo no voy a pretender eso, pero sí les diré que una vida relacional y comunicativa bien establecida, rica, intensa, llena de intereses, en la vida, permítame que lo diga así, civil y no en la laboral, sin ninguna duda generará dinámicas diferentes en el día a día del trabajo. ¿Cuántas personas conocen ustedes? Ya veteranos, porque un joven siempre tiende a ser optimista, pero los veteranos, bueno, como yo mismo, cuántas veces caen en el determinismo fatalista, ¿no? De decir, bueno, oye, mira, yo me voy a dedicar a trabajar, no me caliento la cabeza. Bueno, esa es la constatación de un fracaso
de un fracaso que tiene mucho que ver con la comunicación. No quisiera que ustedes pensasen que lo mío es obsesivo o que la comunicación es una pasión y por tanto lo transmito en todo aquello a lo que hago referencia. No, es que no es una opinión de este ponente. Es que, como antes decía, lo que es demostrable no es opinable. Y es cierto que si algo ha demostrado mi trayectoria profesional, y por favor, no solo la mía, sino de todos aquellos con los que de alguna manera me he relacionado, es que allí donde hay comunicación hay mayor progreso. Y si hay progreso, hay bienestar. Cuidado con la palabra progreso. Es que no quisiera que se pille el concepto como una cuestión de crecimiento exponencial, de mayor producción sin límite. No estamos hablando de eso. Hablamos del individuo, del progreso individual. Tengo un gran amigo al que respeto y admiro mucho, de la universidad, bueno, de acceso Las Paulas, por acceso a la universidad de su hijo. Perseveraba no antes ni después de esas pruebas, sino durante todo su proceso formativo del bachillerato hasta llegar a esas pruebas. Decía, yo lo que quiero es que te prepares para ser una persona completa y que disfrutes de la vida. Claro, ustedes dirán, esto es una frase de padre bien intencionado, que quiere mucho a su hijo y qué bonito es mi hijo, que no sufra tanto como yo. No, muy al contrario. La expresión era muy sesuda y tiene mucho que ver con el ámbito profesional, porque si todo lo fiamos a rascar como sea ingresos, capacidad de consumo, posiblemente un día acabemos como esos veteranos a los que estaba citando hace un momento. Oye, mira, a mí que no me calienten la cabeza, yo voy a ir a trabajar porque esto es una mierda. Perdonen la expresión, pero es que también hay que hablar de forma coloquial. O sea, este curso pretende aportarles conocimiento y referentes o referencias, pero es que el lenguaje también tiene que ser llano. No esperen ustedes y aquí me voy a parar, no, tampoco lo tenía previsto, pero bueno, no piensen ustedes que se trata de, vamos a ver qué lenguaje utilizamos para relacionarnos en nuestra fábrica, para resultar más gratos a todo el mundo. O no, esto no va de esto. Esto va de comunicación. Para posicionarnos en cada momento allí donde corresponde. El progreso no es solo vamos a conseguir mayor retribución. Hombre, por supuesto que sí, si el trabajo lo merece, no estamos hablando de sometimiento, sino de que el progreso, atendiendo, como antes también les decía, a que la jornada laboral nos ocupa tanto tiempo, hombre, en esa actividad laboral, en esa actividad profesional, tenemos que tener un mínimo de bienestar. Y ese bienestar pasa por ser personas completas. ¿Y cómo conseguimos ser personas completas? Teniendo la capacidad sin límite de comunicarnos. No someternos, no someter, ser solidarios. Y aquí olvídense de clichés ideológicos. Aquí estamos hablando de relaciones entre personas. Y algo desarrollaremos durante la ponencia, la ponencia no, el curso, ¿no? En diferentes cápsulas. Intentaré llevarles a un camino que a lo mejor les sorprenda. Este curso va de algo tan sencillo como que nosotros ha de ser para ustedes, en la opinión de este ponente, claro está, y son ustedes libres de incorporarse o no al curso, eso faltaría, y de mantenerse en él, mejor dicho. Pero nosotros es la primera persona del singular, y eso es lenguaje, eso es comunicación. Si conseguimos eso, si la empresa consigue eso, si incluso sus cargos directivos, sus cargos intermedios son capaces de entender eso y ustedes como empleados son capaces de entender eso, como antes explicaba respecto al formato o fórmula cooperativista, posiblemente las empresas tengan mayor sostenibilidad en su día a día, porque optimicen mejor sus recursos y las materias primas con las que trabajan, sus fungibles. Y al estar bien comunicado todo el cuerpo social, ¿han oído ustedes a veces cuando se habla de las empresas eso de
La carga social de esta empresa. Qué curioso el lenguaje, ¿eh? La carga social. Pero si es el activo más importante de una empresa. No podemos seguir en esa idea de, ostras, es que a la empresa esta estructura humana le cuesta un potosí. No, señores, aquí lo que tenemos que decidir es si esa carga humana, es que la palabra carga es tan nefasta. Si hablamos de activo social, del activo laboral, estaremos definiendo una actitud empresarial que empezará por el vigilante de la puerta que hace turnos como otros y que acabará, pues no sé, si es una empresa de ingeniería y de fabricación de piezas matrizadas, pues con el ingeniero superior jefe. Oiga, mire usted, pero es que el circuito se sustentará y será viable y sostenible si habla de nosotros. O sea, si la primera persona singular, como les decía hace un momento, es nosotros y no yo. Bien. ¿Cuál es la importancia de la comunicación en el ámbito laboral? Bueno, tan importante como que es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Usted dice, no, por favor. Tendrá usted que hablarme de la gestión financiera, tendrá usted que hablarme de la gestión logística de los almacenes. Sí. Si quieren ustedes, entraremos en eso. Si además, si podemos entrar en cuestiones de detalle, de las tripas de cada sector de actividad. Pero sea un almacén logístico, sea un bufete de abogados, sea una obra al aire libre o bajo cubierto, o hay comunicación o no habrá futuro. Bueno, futuro, sostenibilidad de esa empresa o de esa estructura de cara a futuro. El próximo viernes, seguiremos con el tema, en la misma medida que hoy, quizá con mayor concreción y, si me permiten, con más ejemplos prácticos. Pero partamos de ahí. El primer trabajo de un empleado o de un empleador será establecer un buen canal comunicativo que sea igualitario, o sea, que establezca diferentes roles pero el mismo nivel de comunicación. Me gustaría guiarles por ese camino, hacerles entender, ustedes lo entenderán, quiero decir, convencerles y, ¿por qué no? Permítanme esta pequeña píldora imperativa, convencerles de que es posible y que sobre todo, no es que sea posible, es que es conveniente. Las fórmulas imperativas dentro de la empresa son propias de empresas sin capacidad comunicativa. Y bien, por mi parte, poco más les tengo que decir hoy. Creo, permítanme la soberbia de decir que creo que ya les he planteado un poco el camino que versará sobre la importancia del lenguaje en el ámbito laboral. Entraremos en más detalles, pero quédense con esa idea. Una empresa con un buen sistema, una buena dinámica comunicativa tiene mayores posibilidades de éxito, y que eso pasa por convertir el lenguaje en una herramienta mancomunada. Por lo tanto, insisto de nuevo, conseguir que en esa estructura empresarial, en esa estructura institucional o de entidad, deberíamos evolucionar gracias a la comunicación al nosotros como primera persona del singular. Y bien, por mi parte, hoy darle las gracias otra vez a la Universidad Popular, a ustedes por estar presentes en directo y en diferido, y a su disposición. Tomo la palabra, si os parece. Yo tomo mis notas, como siempre.